y no teníamos para comer en mi casa. Mi papá también hace changas, vive el día a día, ¿viste? Y en ese momento no se podía salir. Y yo me acuerdo de haber estado todo barbudo, así, en la cama, no teníamos internet, no teníamos para comer y estaba muy mal. Y ya esos días, esas semanas, reflexionaba mucho qué podía hacer, ¿viste? Y, me aparece la oportunidad de empezar a emprender digitalmente. Y, brother, yo sentí algo que nunca antes había sentido en mi vida, pero fue como una conexión interna con algo que me decía, es por ahí, ¿no? ¿Viste? Como la voz de Dios a través de mi conciencia me habló y me lo hizo saber que era Él a través del sentimiento. Yo en ese momento desconocía, no tenía desarrollo personal, nunca había leído la Biblia, nada, pero fue como algo súper claro, es por ahí, ¿entendés? Y me sacó de ese momento porque me dio un propósito, me dio, digamos, un norte hacia el cual yo, cuando miraba para ese lugar, me ilusionaba de nuevo. Porque claro, yo tenía 21 años, hasta ese momento no tenía dinero, no tenía más que los estudios secundarios, pandemia que pintaba que iba a durar un montón, no teníamos dinero para comer, era lo justo y necesario raspando ahí, y fue un momento literalmente de mucha escasez, de replantearme un montón de cosas, y yo creo que ese fue el momento y el punto de inflexión en mi vida, y fue gracias a Dios que literal Él me dio esa oportunidad, porque yo sí había empezado a pensar qué puedo hacer, como a tener esa voluntad de empezar a hacer algo diferente, pero no había aparecido nada, y ¡pum! Aparece esa oportunidad de empezar a emprender con negocios digitales, y el sentimiento es por ahí que es muy loco explicarlo, pero las personas que por ahí lo han experimentado van a entender. Es cuando tenés esa fe y esa certeza, bro, que no te la puede sacar nada, ¿entendés? Y por más que todo aparentemente esté en tu contra, porque no tenía habilidades, no tenía, es más, era tímido, introvertido y tenía que vender, tenía que grabarme, pero no me importaba nada. Era la fe la que me movía, brother. Y después de eso pude empezar a salir adelante, empezar a ver resultados con ese modelo de negocio, pero ese fue el punto de inflexión en mi vida, porque a partir de ahí empecé a desarrollarme personalmente, empecé a desarrollar habilidades y transformé la mentalidad, gracias a Dios, que después, más adelante, comprendí que había sido Él. Pero es tremendo, como dice Abby, porque yo no sabía que Dios estaba conmigo. Es más, ni siquiera lo consideraba. Pero fíjate cómo vos, cómo Él, en su misericordia, en su gracia, estuvo para ahí, estuvo para conmigo en ese momento que yo ni siquiera lo consideraba. Fue algo hermoso, y de ese momento todo empezó a transformarse para bien en mi vida. Wow, qué locura. ¿Vos, amor? A mí me encanta escuchar el testimonio de Tade, o sea, es como que me remueve realmente. Bueno, fueron muchos años en los que yo rechacé a Dios. Yo vengo de un hogar muy cristiano, o sea, mi mamá es muy adventista, muy cristiana, y yo como que quería ir en contra. Yo era, mi mamá cree esto, yo quiero creerlo, en una rebeldía impresionante. Y estuve así muchos años. Es más, mi vida se basaba después de la secundaria. Bueno, yo quería estudiar medicina, la verdad, por X o Y motivo no terminé estudiando ninguna carrera. Em, y como que empecé a interesarme mucho por el mundo, empecé a meterme en el mundo, pero así de clavadito, de lleno, fiestas de electrónica, consumir sustancias, y para mí eso era libertad. Yo decía, wow, y encima justo estaba haciendo también negocios digitales, y yo en mi mente, yo decía, wow, qué libertad, qué lindo uno poder tener esta vida de placeres, de que puedo salir de fiesta. Y en realidad no me estaba dando cuenta que era una cárcel, porque cuando uno intenta dejar esas cosas, te das cuenta que eres preso de esas cosas, entonces no está en libertad. El tema es que venía así muchos años, y en el 2023 mi mamá y mi familia, ellos son médicos, y pues les dicen que si quieren ir a hacer un voluntariado con unos hermanos de Pero Estados Unidos y de Perú, en Perú. Y yo, ay, sí, Perú, Machu Picchu, vamos a ayudar. Obviamente, pues yo re estoy, además que quería ir a Machu Picchu, quería conocer. El tema es que me suman a mí al viaje,
Y yo llego allá, pues como que a las mañanas se levantaban todos a orar, a hacer el culto, a leer la Biblia, a hacer la reflexión, el devocional. Y yo era ahí como que, ay, los primeros días era como que, ay, qué pereza. Pero bueno, eh, en una de esas es como que Dios empieza a ablandar mucho mi corazón, ¿no? Y empiezo a tener una sensibilidad impresionante. Y en ese voluntariado me acuerdo que estábamos regalando gafas de ver a personas que, porque era en medio de la selva amazónica, la gente no tenía acceso a lentes, a médicos de calidad ni nada por el estilo, entonces les estábamos regalando gafas. Y yo me acuerdo los rostros de esas personas cuando se ponían las gafas y podían leer las cosas que me decían. Voy a poder leer la Biblia con mi hijo, o voy a poder ayudar a mi nieta que está por nacer en un futuro, ayudar a hacer la tarea. Y yo era como que pasaba el siguiente y yo era limpiándome la lagrimita y pasaba el siguiente. Y así. Y en ese momento yo sentí algo. En ese estar sirviendo al otro de forma 100% desinteresada, yo sentí que Dios me decía como que, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, yo te llamé para esto, yo te llamé para servir. Y yo te digo, mi plan era salir o sea, llegar del voluntariado y a los 15 días estaba organizando una fiesta en Rosario porque venía una DJ que a mí me encantaba en ese momento, una fiesta electrónica. Y yo, bueno, tú lo dijiste hace un ratito, yo en ese momento fue como que, Señor, está bien, pero yo quiero tener una relación contigo no por religión, sino por que sea algo genuino, que no sea porque, ay, sí, no, porque Dios, hay que tener Yo quiero sentir ese amor, yo quiero sentir ese interés contigo, pero es que amo, me encanta estar en el mundo. Me Mm. encantan las fiestas de electrónica, me encanta salir de joda, me encanta ir al after, ¿me entiendes? Entonces, Señor, yo creo que lo más importante en esos momentos es ser vulnerable al 100%. Y entonces yo ahí me acuerdo que hice una oración y le pedí a Dios que por favor me diera ese querer, que pusiera en mi corazón el querer renunciar al mundo y que me diera la disciplina para hacerlo también, porque obviamente uno tiene que poner mucha voluntad, mucho de su parte. Y fue una oración hecha y fue o sea, escuchada. La única, yo ahí entendí que la única oración que no se escucha es la que no se hace. Mm. Entonces, ahí fue cuando Dios empezó a hacer un trabajo en mí, pero te digo que fue algo realmente impresionante porque yo al día siguiente o a los 2 días, no me acuerdo, fue ahí nomás de esa oración, yo era como que, ¿qué voy a ir a hacer yo a esa fiesta electrónica después de conocer a Dios como lo estoy haciendo? O sea, eso realmente resuena con lo que yo quiero para mi vida. Y llamé a mis amigos, les dije que quería vender la entrada, que me ayudaran a conseguir cosas. Ay, atardecer, pero tú estás bien, ¿qué te está pasando? Segura, no quieres que lo hablemos cuando vuelvas, ellos como en ese, y yo no, chicos, estoy experimentando algo hermoso, claro, yo estaba permitiéndome sentir el amor del Padre en mi vida, y por primera vez, es como ese primer amor, ¿no? Es ese primer amor cuando tú te enamoras de Cristo, es como ese primer amor que quieres hablarle a todo el mundo de él. Mm. Quieres contarle a todo el mundo de él, que no te quieres guardar nada con nadie. Así como, por ejemplo, cuando yo me enamoré de Tade, es como que quería compartir fotos de él, quería contarle a todo el mundo que había conocido el amor de mi vida. Así se siente cuando tú conoces a Cristo por primera vez. Y así volví yo de ese voluntariado. Y para mí pero fue un cambio muy radical, fue muy, que solamente Dios lo puede hacer, ¿me entiendes? Porque fue dejar una identidad que yo te digo que a mí no es que yo siento que me haya costado, no es que yo digo que, ay, no, qué difícil, mira que yo quiero ir de fiesta, pero no voy porque Dios, no, no, Dios puso en mi corazón eso y así fue ya con todo. Wow, qué Pero impresionante. Sí, las personas no, las personas, incluso la religión muchas veces se confundió al dar de entender las cosas de una manera errónea. No es que la religión dice eso, pero sí da de entender que tenemos que dejar muchas cosas para acercarnos a Dios. Entonces, nosotros estando desde nuestra carne, por así decirlo, desde esa carnalidad, no queremos dejar esas cosas. Y yo me soy sincero, es lindo el pecado, más vale que sí, si no nosotros no estaríamos en ese lugar. Yo también vivía de joda, fiestas, todos los fines de semana, emborrachándome, olvidándome cómo llegaba a mi departamento, a tal punto que tenía que salir y mirar por la ventana si estaba mi auto todavía, salía manejando y no me acordaba cómo llegaba a mi departamento. Pero me gustaba eso. ¿Me sentía bien? No, pero yo creía que eso era lo que necesitaba para sentirme bien. En cambio, cuando me acerqué a Dios, porque dije, yo no puedo, ya estoy muy abajo,
no me acerqué a Dios pensando en todo lo que tenía que dejar. Y esto es un gran mensaje el que estás dando porque no es que para acercarte a Dios tenés que dejar un montón de cosas. No, no hay nada que vos dejes que te haga merecedor de ese perdón. Más, Jesús ya pagó el precio por esos pecados, por esos errores. Ahora, cuando te acerques a Dios, cuando sientas ese amor, cuando sientas esa plenitud, como estábamos diciendo en un principio, ya no vas a tener la necesidad de eso. Y te vas a dar cuenta que lo único que vos querías desde un principio era sentirte bien. Y la única manera de sentirte bien es con Dios. Entonces, date la oportunidad, porque Dios está ahí y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a entrar a tu vida si vos no le abrís la puerta de tu corazón. Dice, si vos abrís la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con vos y vos conmigo, voy a tener comunión. Y de eso se trata, ¿no? Es importante transmitir el mensaje de esa manera. Dios no te prohíbe nada, pero Él entiende lo que no te conviene. Es muy poderoso, por eso, qué locura, qué historia, qué cambio radical que tuvieron ambos en su vida. Si bien Tadeo, Dios estuvo usándole desde antes de que él se dé cuenta, Dios tenía el plan y él no lo sabía y ahora lo entiende. Y atardecer ese cambio radical es una locura. Así que, nada, resono mucho con la vida de ustedes dos, mucho más ahora, conociéndole más a profundidad y entendiendo, ¿no? Cómo Dios es tan grande, es tan poderoso y cómo une a las personas, cómo le unió a ustedes, cómo nos unió a nosotros y cómo de esta manera podemos transmitir ese mensaje que Dios quiere que los demás escuchen. Justamente hablabas de que nosotros creemos que somos libres cuando estamos en ese momento, creemos que tenemos libertad por poder hacer lo que queremos. Y el día de ayer estaba hablando con un amigo justo en la reunión de jóvenes. Solemos hacer todos los sábados una reunión de jóvenes en donde compartimos, hablamos de Dios, cantamos canciones. Y el chico me dice, yo creía que yo tenía la libertad y yo le dije, ¿vos te diste cuenta que nosotros, estando en ese momento, creíamos que éramos libres, pero necesitábamos del alcohol para sentirnos bien? Necesitamos de la lujuria para sentirnos bien. Necesitamos de sustancias, necesitamos de personas, necesitamos de cualquier tipo de cosa que te da libertad, cualquier tipo de, exactamente, de adicción, de vicio, para sentirnos bien. Y esa es la libertad que el mundo te ofrece. En cambio, cuando tenés a Dios, no necesitas a otra persona, no necesitas a una pareja, no necesitas ninguna sustancia, no necesitas amistades, no necesitas alcohol, no necesitas pornografía. ¿Por qué? Porque Dios te da la plenitud. No sé qué opinan de eso. Yo creo que si las personas llegaron a este punto del podcast, con lo que dijimos hasta el momento, ya pueden apagarlo y ya se pueden ir a, a reflexionar. Sí, no, coincido plenamente con vos. Yo creo que cuando uno realmente, bro, empieza a tener fe en Jesús y que el Espíritu Santo empieza a orar en vos y empieza a como generar esa transformación interna, ese cambio de conducta, ese cambio de las gafas con las cuales estás observando la vida, ahí empezás a entender cómo guía Jesús, ¿no? Y a mí me pasó mucho eso, empezar a leer la palabra y ver que Jesús realmente, o sea, el ser más amoroso del mundo, cómo amaba, cómo era compasivo, cómo servía, y el empezar a creer que Él, digamos, es el Hijo de Dios y entregó su vida por nuestros pecados, por el amor que nos tiene a nosotros. Y eso a mí me llenó de amor cuando realmente lo comprendí y empezar a adoptar esa forma de vivir, brother, es lo que verdaderamente para mí le da felicidad al alma humana. Porque si vos vivís pero no servís o servís en el sentido de ayudar al otro, si vos no estás ayudando a otros, si no estás dando los dones, los talentos que Dios te dio, no estás, digamos, haciendo su voluntad, porque al final Dios nos dio una misión y yo creo que cuando yo conocí mucho más a Dios, también conecté mucho más con mi propósito, que es el de servir, el de ayudar, el de, con todas las herramientas que Él me bendijo, poder ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia, acercar a las personas hacia Él. Y eso es lo que verdaderamente te hace sentir pleno y feliz, el estar en cumplimiento de tu propósito. Y el estar en cumplimiento de tu propósito es la consecuencia de conocer a Dios y de entender que Él tiene una voluntad para vos. Y buscar esa voluntad.
¿no? Buscar esa voluntad todos los días, pedir guía y poner en práctica, obviamente, todo lo que nos enseña Jesús a través de sus enseñanzas. Para mí esa es la forma con la cual yo me siento pleno, porque si no, vivís una vida para vos, una vida egoísta, en donde, como decías vos, brother, querés únicamente satisfacer tus placeres carnales, animales. Y al final eso es placer inmediato, pero agonía para el alma, porque estás totalmente siendo desconectado de Dios, porque al final eso te ancla a, bueno, vamos a decirle al diablo, ¿no? Te tiene las manos comiendo el diablo, el mundo, los bajos niveles de conciencia. Después de salir de joda, yo sé que la mayoría de personas no se sienten bien, sienten arrepentimiento. Después, al post joda que te levantás lleno de resaca, te sentís para el ojete, vamos a decirlo. Y todas esas cosas son, justamente están ahí para que vos te arrepientes y te den cuenta que no es el camino, ¿no? Pero bueno, cada proceso es diferente y a mí me pasó por muchos años que estaba ahí también y encontraba esa satisfacción momentánea también en esos placeres, pero no nada se puede comparar cuando, por ejemplo, bueno, vos que también sos creador de contenido, bro, viene una persona y te dice, Tae, Tommy, mirá, vi este contenido y la verdad me está ayudando un montón, pude cambiar esto, pude dejar este vicio. Eso a mí me hace sentir más pleno que antes cuando salía y me deliraba, no sé, un montón de plata a la noche y al otro día me sentía re mal. Al final, bro, yo creo que en el servicio genuino, desinteresado, con base en el amor, está la verdadera plenitud. Tal cual. Y si algo que puedo sumar es que, bueno, cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a entender por qué, porque yo al principio es como que veía la Biblia como un libro lleno de prohibiciones, pero son en realidad tú lo ves como prohibiciones cuando estás de la carne. No, yo lo veo con los ojos del mundo, no, tremendas prohibiciones, yo para allá no me voy. Pero cuando tú lo ves a la luz de Cristo, cuando tú lees la Biblia a la luz, a los pies, con la perspectiva de Cristo, te das cuenta que son puntos que nos da Dios para cuidarnos. Es como que ves el amor ahí en su máxima expresión, ¿me entiendes? Pero tienes que verlo no con los ojos del mundo, porque con los ojos del mundo va a ser prohibición por acá, prohibición por acá. Y en realidad Dios te quiere cuidar, Dios quiere cuidar tu corazón, Dios te quiere recuperar. Somos unas ovejas perdidas y Él como pastor viene de Cristo y nos quiere recuperar. Entonces, todo esto es para cuidarnos y cuando yo entendí eso, a mí fue como que se me cayó un velo. Yo como que, Señor, gracias, qué lindo, cuánto amor, qué inagotable que es tu amor. Y nosotros no podemos pretender quizás hacer para ganarnos quizás el perdón de Jesús, el perdón de Dios, ¿no? Es por gracia, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga como merecedores, por así decirlo. Es por gracia, es por su amor que es completamente inagotable. Y es por eso también que Él nos da esos frutos del Espíritu, que ya cuando tú ya conoces a Cristo, genuinamente renuncias mucho a la música secular, por ejemplo, renuncias no sé, salir de joda, pero porque ya Cristo está en ti, ya no eres ni siquiera tú, ya es Cristo quien vive en ti y ya no resuenas con esas cosas. Entonces es un trabajo que hace Dios. De nuestra parte está abrir esa puerta, hacer una oración genuina, tampoco hay un manual de cómo tengas que orar, simplemente... Señor, mi vida es un desastre, mi vida está así, tengo esta situación, necesito que, por favor, obres en mí, que obres en mí. Tú abres esa puerta que Él se agarra de esos momentitos y ya, Él se agarra de esa intención porque es que Dios nos dio libre albedrío y Él nos respeta cuando nosotros decimos, no quiero estar cerca de ti. Él nos respeta por más de que le duela, que nosotros digamos, prefiero el mundo antes que a ti, pero Él lo respeta. Y cuando nosotros le abrimos esa puerta, es como que hay un versículo que dice que hay más gozo en el cielo por una oveja que es recuperada que por las 100 que ya están, ¿no? Em, pero realmente Dios se deleita en esos momentos y Él ahí es donde demuestra su grandeza, demuestra su poder, demuestra su gracia y su amor cuando empieza a transformar nuestro corazón. Y nosotros lo vemos por cómo empezamos ya a sentirnos, hacia dónde nos inclinamos ahora, qué significa diversión para nosotros. Son como esas cositas que van cambiando, pero es porque Dios va obrando en nuestro corazón.